Hoy vamos a dar inicio al módulo 2, ¿verdad? Al último módulo de este curso denominado Comunicación Asertiva en el Emprendedurismo. Ese es el nombre del módulo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los objetivos de este módulo? Mejorar la comunicación a nivel personal, ¿verdad? Ejerciéndola con asertividad, logrando así beneficios en el entorno del emprendimiento. Conocer habilidades de comunicación asertiva que permitan prevenir, mediar y resolver conflictos en base al negocio. Asumir el estilo de comunicación asertiva como eje fundamental de las relaciones interpersonales. Entonces, esos son los objetivos de una comunicación asertiva, o sea, de este curso, ¿verdad? De este módulo, mejor dicho. Sabemos que todos las personas en general que son asertivas, tienen muchísimas ventajas y beneficios sobre las personas que no lo son, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquitito qué es la comunicación asertiva, qué es la asertividad, ¿verdad? Más que nada. Entonces, en base a eso, ver un poquitito por qué las personas que son asertivas o que tienen comunicaciones asertivas tienen mucho más ventajas sobre las que no lo tienen. Vamos a comenzar por definir qué es la asertividad. La asertividad es la habilidad o capacidad que tienen las personas, ¿verdad? De, eh, de hablar con sinceridad, con franqueza, ¿sí? Eh, con criterios de oportunidad y de ubicuidad, ¿sí? Sin desmeritar y sin desacreditar los criterios y las opiniones de los demás, ¿sí? Sin despreciar a los demás, ¿sí? Eso es asertividad, ¿sí? También asertividad es la capacidad de saber decir que no de la manera correcta, ¿sí? De la manera adecuada, ¿sí? Eso también es la asertividad, ¿sí? La comunicación asertiva es una de las claves para tener éxito en lo que se decida emprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque la asertividad va muy de la mano con el tema del criterio de oportunidad, ¿sí? El saber aprovechar el momento oportuno, el saber aprovechar, ¿sí? Las oportunidades que se nos presentan, ¿sí? Actuar en consecuencia de las ideas radica en esa capacidad que tengas para comunicarte de manera clara y eficaz, lo que se conoce como comunicación asertiva. Entonces, eso es la comunicación asertiva, ¿verdad? Es la capacidad que uno tiene para comunicarse de manera clara y eficaz, ¿sí? Eso es más que nada. Muy bien, a través del tiempo, dice, los avances y el desarrollo de las tecnologías han impulsado a las empresas a evolucionar en cuanto a equipos, capacitaciones, sistemas, las que logran adaptarse al nuevo mundo de la comunicación con las que pertenecen, ¿verdad? Aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean es una prioridad, dice, ¿verdad? Ya que a pesar de que una empresa cuente con los medios y equipos de alta tecnología y vanguardia, son las personas, los seres humanos quienes colaboran y participan en la ejecución de actividades, toma decisiones, llevar a cabo las ventas, las cobranzas, ¿verdad? Y todas esas actividades que llevan a cabo las empresas. O sea, lo que aquí dice es que aunque tengamos las mayores, sea, una empresa tenga todas las mejores tecnologías, ¿sí? Al fin y al cabo, ¿quiénes son los que realizan, ¿verdad? ¿Quiénes son las que implementan? ¿Quiénes son las que manejan esas tecnologías? ¿Quiénes son las que toman las decisiones? ¿Quiénes son las que hacen el trabajo? Al fin y al cabo, ¿verdad? Son las personas, ¿sí? Y para eso justamente, entre esas personas hace falta muchísimo lo que es la comunicación asertiva. Porque si no hubiera comunicación asertiva en un ambiente laboral, ¿qué habría? Habría muchos conflictos, muchos problemas entre las personas que trabajan en ese ámbito, ¿verdad? Es importante lograr que los empleados se comuniquen asertivamente. Los buenos negocios empiezan desde dentro de la empresa y debemos capacitar al personal. Muy bien. Es sumamente fundamental de que exista comunicación asertiva dentro de los ambientes de trabajo, ¿sí? Si ustedes van a crear un emprendimiento, ¿sí? Ustedes van a abrir un emprendimiento, se supone que ese emprendimiento va a crecer y el día de mañana van a tener ustedes empleados. Entonces, es fundamental
¿verdad? Que comenzando desde ustedes, haya una comunicación asertiva, ¿sí? Una comunicación, en pocas palabras, una comunicación clara, eficaz, franca, una comunicación sincera, ¿sí? Entre ustedes y sus colaboradores. Y entre sus colaboradores también, entre ellos, ¿sí? A nivel, en forma horizontal, ¿verdad? Destierren todo tipo de ambientes donde no hay buena armonía, donde hay chismerío. El chismerío es como yo siempre dije, ¿verdad? Es aquello que corroe toda armonía dentro de un grupo, un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes son líderes, tienen que erradicar el chismerío. Tienen que hablar con esas personas que justamente son las que están, las famosas personas chismosas que le dicen, ¿verdad? Ustedes tienen que erradicar eso dentro de esos equipos de trabajo, porque si no, esas personas son las que van a fundir el equipo de trabajo, ¿sí? Son las que corrompen todo tipo de armonía, todo tipo de ambiente de paz, de confianza entre los que conforman el equipo de trabajo. Entonces, hablar con esa persona y si no cambia, lastimosamente, si no rectifica, tienen que desvincularlo. ¿Por qué? Porque es la persona que va, es como la manzana podrida que va fundiendo al equipo, ¿sí? Entonces, si una persona no aprende a tener una comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, no puede permanecer en un equipo de trabajo, ¿sí? Obviamente cuando estamos hablando de equipo de trabajo, ¿verdad? Y si ustedes como emprendedores mismos, tienen que desarrollar esa comunicación asertiva para poder entablar convenios, para poder entablar relaciones comerciales con otras empresas, con otras personas, ¿sí? En todo momento. También como emprendedores son vendedores también, ¿verdad? Obviamente. Entonces, para ser vendedores, una de las cualidades o una de las habilidades fundamentales es poseer esa comunicación asertiva justamente, ¿verdad? O sea, esa comunicación clara, esa comunicación sincera que tenés que tener con tu cliente, ¿sí? Porque a través de esa comunicación ganas la confianza de tu cliente, ¿sí? El cliente es un factor importante en la empresa, ¿verdad? Y si somos fríos y no nos comunicamos, el cliente buscará quien cubra sus necesidades. O sea, el mundo laboral es amplio, hay muchísima competencia, ¿verdad? Si nosotros no le damos al cliente su lugar correspondiente, si no tenemos una comunicación asertiva con ellos, ¿verdad? Una comunicación sincera, franca, de confianza, ¿sí? Donde no le escuchemos al cliente, ¿verdad? Donde solamente prime nuestras opiniones, entonces obviamente ese cliente lo vamos a perder, se va a ir a la competencia. Demasiadas muchas empresas, hay demasiados muchos emprendimientos, hay que pueden cubrir sus necesidades. Entonces, siempre tenemos que tratar de sobresalir y diferenciarnos de manera positiva con las demás empresas. Una buena negociación se basa en saber expresar las ideas y propuestas con asertividad, pero también en su lenguaje corporal y en cómo comunicar con claridad lo que siente, piensa y quiera sin descalificar ni criticar. O sea, la comunicación asertiva no solamente, esa comunicación franca y sincera, no solamente se basa en palabras, ¿verdad? En conversaciones o en una comunicación verbal, ¿verdad? Sino que también una comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque como estuvimos viendo en el módulo anterior, el lenguaje corporal dice muchísimo, los gestos dicen muchísimo, las miradas, ¿sí? Dicen muchísimo, hasta la apariencia, la presentación, todo eso dice muchísimo. Y eso forma parte de la comunicación asertiva. O sea, la comunicación asertiva no solamente es esa comunicación que vos entablás, ¿verdad? De manera oral, sino también de manera no verbal, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? La comunicación asertiva y lo que concretamente se debe considerar. O sea, o sea, para que una comunicación, ¿verdad? Sea asertiva, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estos puntos. En primer lugar, tenemos que expresarnos de forma clara y sincera. De forma clara y sincera, ¿verdad? Sin rodeos, ¿sí? No dejar dudas en el aire. Siempre tratar de dar todos los detalles sin cansar, ¿verdad? Tratar de aclarar todo lo más posible, ¿verdad? Ser firme en las decisiones, ¿verdad? Conservar la calma al negociar, siempre una persona asertiva, por eso digo que tiene ventajas sobre la que no lo es,
¿Por qué? Porque una persona asertiva sabe conservar la calma, sabe cuándo tiene que respirar hondo y ceder un poquito para tratar de suavizar y calmar los ánimos cuando se empieza a descomponer el ambiente en medio de una negociación, ¿verdad? También debe saber guiar a los colaboradores de manera sencilla. O sea, una persona asertiva es una persona que sabe, como aparte que dijimos, comunicar de manera eficaz y clara el mensaje, ¿verdad? También es una persona que se da a entender como parte del equipo. Es parte del equipo. No es el famoso jefe allá arriba y los colaboradores allá abajo, no. La persona asertiva, ¿sí? Un líder asertivo es parte del equipo de trabajo, ¿sí? Mantiene su confianza y respeto, ¿verdad? Obviamente su lugar solo con su ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo y con la forma de comportarse, por esa forma de ser asertiva que tiene, ¿verdad? Hace que los demás se inspiren, se sientan inspirados por su presencia y por su trabajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, él se gana el respeto, no el temor, sino el respeto de sus colaboradores, ¿verdad? También tienen una visión clara de lo que quieres conseguir, o sea, tienes que tener una visión clara de lo que quieres conseguir, tus objetivos, tus metas, ¿verdad? Escuchar y respetar siempre la opinión ¿verdad? De tu interior, de tu interlocutor, ¿sí? De tu cliente, compañero, cualquiera que tengas nexo con tu empresa. O sea, siempre en la persona asertiva, esa es una característica fundamental de la persona asertiva, que sabe escuchar, ¿sí? Sabe hablar, pero también sabe escuchar, ¿sí? Entonces, darle su lugar a la persona que está frente a vos, ¿verdad? O sea, una persona que no desprestigia, no desprecia, que no desacredita, ¿sí? Que no se burla, que no deja de lado las opiniones de la persona que está enfrente. Y si no está de acuerdo una persona asertiva, en forma clara y concisa le dice, discúlpame, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero la respeto, ¿sí? No la comparto, pero la respeto. Eso, por ejemplo, es una comunicación asertiva. No la comparto, pero la respeto, ¿verdad? Entonces, estos son puntos que si vos como emprendedor lo tenés, te felicito. Y si no lo tenés, lo podés desarrollar. La comunicación asertiva y la asertividad es una habilidad, ¿verdad? Que se puede desarrollar, se nace con eso, pero también se puede desarrollar, ¿verdad? Entonces, siempre tratar estos son los puntitos principales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, expresarnos de manera clara y concreta, no dejar dudas en el aire, ser firme en las decisiones, conservar la calma y en los momentos al negociar, guiar a los colaboradores de manera sencilla, tener una visión clara, ¿verdad? De los objetivos y metas, escuchar y respetar las opiniones ajenas, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, la comunicación en los negocios, ¿verdad? Tenemos que recalcar siempre, ¿verdad? Las comunicaciones asertivas en los negocios, pero no dejando de lado que es una habilidad que aplicada a tu vida diaria también será de gran ayuda. ¿Qué significa eso? Que no solamente hace falta que vos apliques la comunicación asertiva en tu mundo laboral o en tu emprendimiento, también en todas las facetas de tu vida y te va a ir mucho mejor en tu relación con tu pareja, en tu relación con tus hijos, en relación con tus familiares, hermanos, primos, con tus padres, en la relación con tus amigos, ¿verdad? Si vos desarrollás, practicás, porque todo es práctica, ¿verdad? Practicás y lo convertís en hábito a través de la disciplina, la comunicación asertiva la podés desarrollar perfectamente y te vas a convertir en una persona querida, valorada, apreciada por los demás, ¿sí? Una persona que cuando vos llegues en la casa de alguien diga, guau, ahí llega una persona positiva, una persona optimista, una persona criteriosa, una persona con la que da gusto conversar. Y no que digan cuando vas llegando a la casa de alguien, ya viene otra vez ese pesado, viene otra vez ese cargoso, ¿verdad? Entonces, justamente si nosotros aplicamos esta comunicación asertiva en todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a tener éxito. ¿Cuál es la importancia de la comunicación asertiva? Ya estuvimos más o menos tocando, ¿verdad? La importancia, pero vamos a verlo así de manera más puntual, ¿verdad? Justamente, ¿por qué tenemos que aplicarla a nuestra familia, por ejemplo? Siempre justamente para poder
valorar la importancia de la comunicación asertiva, tenemos que hacernos ese tipo de preguntitas. ¿Por qué tenemos que aplicar nuestra familia, nuestra escuela, nuestro trabajo con las relaciones sentimentales? ¿Verdad? Aquí van algunas de las razones. En primer lugar, porque la comunicación asertiva es importante porque puede ayudar a minimizar los conflictos y las discusiones. Al ser claros y directos con lo que queremos, es más probable poder llegar a un acuerdo con los demás. Mientras seas respetuoso y no afectes los derechos de los demás, entonces puedes decir o hacer lo que quieras, en pocas palabras, ¿sí? Mientras seas respetuoso, ¿verdad? Y no le afecte a sus derechos a los demás, los derechos de los demás. Entonces, saber decir las cosas, saber decirlas en forma clara, concisa, ¿verdad? Y demostrar con firmeza tu postura, ¿sí? Con firmeza, pero sin llegar a ser violento ni argel en la postura, ¿verdad? Entonces, hasta cuidando nuestros gestos, nuestra postura, nuestra mirada, ¿verdad? Cuidando todo eso, ¿verdad? Que salga de nuestra boca palabras que sean, ¿verdad? Palabras con firmeza, palabras claras, sencillas, sinceras, directas, ¿sí? Y obviamente respetando el espacio y los derechos de los demás y la opinión de los demás. También, por otro lado, nos ayuda a controlar la angustia y el estrés. Además de que reduce la ansiedad, ¿verdad? Muchas veces una mala comunicación con los demás nos puede generar diversas emociones negativas. Por ejemplo, el rencor, el remordimiento, la frustración, la ira, el enojo, entre otros, lo que puede derivar en estados anímicos contraproducentes para nuestra salud. Justamente el poder ser asertivos nos ayuda a nosotros, aparte de poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Nos ayuda a controlar todo ese estado de ansiedad, de estrés, que crea a veces nuestro relacionamiento con los demás, ¿verdad? Muchas veces sin querer nos peleamos, o sea, nos discutimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿verdad? Y después eso nos queda así como una espina dentro nuestro, ¿verdad? Una especie de rencor, ¿verdad? Una especie de rabia, o si no, o si te arrepentís de lo que dijiste, ¿verdad? Remordimientos, ¿verdad? Entonces, una persona asertiva, una persona que tenga comunicación asertiva, justamente sabe cuándo debe callar y sabe cuándo debe hablar. Como dijimos hace rato, una persona oportuna, una persona ubicada. Entonces, no vas a tener que estar arrepintiéndose de lo que dijo, no vas a tener que estar teniendo ningún tipo de pelea, ni remordimientos, ni nada, pues, ni rabia, ni ira, ni enojo, ni molestia siquiera, ¿verdad? Podemos, obviamente, tener molestias, pero una persona asertiva sabe manejar ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos. Entonces, al saber manejar todo eso, reduce totalmente todo ese estado de estrés que provoca ese tipo de situaciones, ¿sí? También una persona asertiva permite que se construyan mejores relaciones con sus amigos, familiares y terceros. Las personas asertivas pueden criticar lo que pueden criticar, ¿verdad? Lo que las personas hacen, pero no lo que son, ¿verdad? Nosotros podemos criticar en el buen sentido de la palabra, juzgar en el buen sentido de la palabra, lo que hacen los demás, lo que está mal, ¿sí? Porque ser asertivos no significa ser permisivos. Ser asertivos significa saber decirlo de la manera correcta, en el momento correcto, en el momento oportuno, a las personas correctas. Entonces, podemos ser firmes y decir lo que nos molesta o lo que está mal, ¿sí? Pero no podemos criticar a la persona en sí, ¿sí? No podemos hablar de su persona, ¿verdad? De la persona en sí. También podemos tener en cuenta que no podemos controlar el comportamiento de las personas, solo podemos controlarnos nosotros mismos y a tu propia conducta, por lo que debemos hacer la mejor para mantenernos calmados por si la situación se torna tensa. Entonces, una persona, como dije hace rato, una persona asertiva, sabe controlarse, sabe dominarse, tiene autodominio, tiene autocontrol, ¿verdad? Entonces, obviamente, como él puede manejar su propia conducta, su propio comportamiento, si la otra parte hay agresividad y vos te comportas como una persona asertiva, nunca va a llegar a un conflicto serio o fuerte o muy violento, porque vos, siendo una persona asertiva, ubicada, una persona que sabe cómo hacer frente a ese tipo de situaciones, entonces
no pasa a mayores. ¿Por qué? Porque la otra persona justamente cuando es violenta, lo que busca es que uno reaccione para poder volver a reaccionar y ahí empieza todo el desastre, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, cortamos siendo asertivos, ¿verdad? Siendo asertivos, siendo ubicados, entonces ahí se termina el conflicto. ¿Por qué? Porque la persona asertiva sabe cómo dar fin a un momento o una situación desagradable que se está descontrolando, ¿verdad? La importancia también en otro ámbito decían que incrementa el rendimiento del personal, los equipos y las organizaciones. Usar un lenguaje positivo y constructivo es esencial para ello. La clave para tener mejores empleados es empoderarlos para que encuentren la mejor solución a los problemas diarios que se presenten. Por supuesto, una persona, un líder asertivo, ¿verdad? Sabe cómo empoderar a su equipo, sabe utilizar las palabras exactas para motivarles, para darles, ¿cómo se dice? Cierto poder, ¿verdad? Para poder manejar su independencia laboral, ¿sí? Y obviamente crear un clima de confianza entre los colaboradores. Cuando hay un clima de confianza, un clima de armonía, un clima de ayuda entre los que componen el equipo de trabajo, obviamente ese equipo de trabajo aumenta su productividad, se disminuyen los esfuerzos, ¿verdad? En forma individual, se aunan los esfuerzos en pro del objetivo y obviamente hay una mayor productividad y por ende una mayor rentabilidad o mayores o mejores resultados, ¿verdad? Entonces, también entonces la... la comunicación asertiva y un líder asertivo, ¿verdad? Incrementan el rendimiento de su equipo o de su personal. De forma similar, dice, al punto anterior, la comunicación asertiva mejora la productividad en el trabajo y nos ayuda a alcanzar a nuestras metas, ¿verdad? O sea, metas individuales. Recuerda ser abierto a las críticas y a las sugerencias, pero al mismo tiempo no es válido que alteres necesidades y deseos de acuerdo a las opiniones de los demás. Sé tú mismo. O sea, obviamente, así como la asertividad nos ayuda en el ámbito laboral a un mayor rendimiento, conseguir un mayor rendimiento de nuestro personal o de nuestros colaboradores o dentro de nuestra organización, también nos ayuda, ¿verdad? A nosotros mismos, nuestra productividad en el trabajo y también a conseguir nuestras propias metas, ¿sí? Podemos tener en cuenta para mejorar, ¿sí? Eso es lo que dice aquí una persona asertiva. La persona asertiva puede tener en cuenta y tiene en cuenta, es más, tiene en cuenta, ¿verdad? Lo que dicen los demás cuando la crítica es constructiva y le sirve para crecer, ¿sí? La persona asertiva sabe tomar las sugerencias de los demás cuando se da cuenta que realmente es para su propio crecimiento y propio beneficio, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Una persona asertiva no es aquella que cambia totalmente su esencia o cambia totalmente ¿cómo se dice? Su postura, cambia ¿cómo se dice? Hasta su orden de prioridades porque los demás o porque la tendencia, el grupo le dice que tiene que cambiar. No. La persona asertiva es genuina, es ella misma, es firme en sus decisiones, es una persona sincera, una persona, ¿cómo se dice?, transparente, una persona llena de virtudes que de defectos, ¿sí? Y siempre se comporta como es él, como es él o ella misma, ¿verdad? Son personas eh, auténticas, esa es la palabra concreta para las personas asertivas, ¿verdad? También, como dijimos hace rato, nos contribuye a la buena toma de decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos no a algo, a lo que no estamos obligados a hacer, debe decirlo de forma firme y clara. En lo posible, intentar encontrar una posible solución que beneficie a ambas partes. También, como hace rato dije, la asertividad es la capacidad también para decir no. O sea, es la capacidad para aprender a decir no de la manera correcta, de una manera clara, firme, ¿verdad? Pero sin herir los sentimientos ni desmeritar a los demás, ¿sí? Pero siempre con firmeza, ¿verdad? Con la delicadeza de vida, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Con la sinceridad, ¿verdad? Con la sinceridad correspondiente, ¿sí?
Por último, nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, por lo que aumenta nuestra autoestima. Recuerda, no eres mejor ni peor que nadie, tienes el mismo valor que cualquiera y mereces ser tratado con dignidad y respeto. Entonces, estas son acabamos de ver cada uno de los beneficios o los beneficios de ser asertivo o la importancia de ser asertivo, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, nos ayuda muchísimo a crecer como personas. El ser asertivos nos ayuda a crecer como personas, nos ayuda en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito privado, nos ayuda a saber tomar decisiones, nos ayuda a poder ayudar a nuestros colaboradores a crecer, a alcanzar sus metas, ¿sí? Nos ayuda a ser auténticos, nos ayuda a controlarnos, autocontrolarnos, a controlar el estrés, todo ese tipo de cosas. En eso radica la importancia de ser unas personas asertivas o personas que manejen la comunicación asertiva. Es por eso que dije al principio cuáles son que las personas que son asertivas tienen muchos más beneficios y ventajas que aquellas personas que no lo son, ¿sí? La persona asertiva sabe conseguir, ¿sí? Sabe conseguir todo lo que se propone, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el don de ubicuidad, de oportunidad, ¿sí? Tiene la sinceridad, tiene la franqueza necesaria, tiene el poder de saber decir las cosas de tal manera a conseguirlas, ¿sí? Y no sé si fue con ustedes o con otro grupo que di el ejemplo de una persona asertiva, como por ejemplo cuando vos vas llegando a un trabajo, que eso es lo que mucho se ve también, ves que un gerente llega furioso de su trabajo, ¿verdad? Llega de una reunión así, ¿verdad? Llega muy nervioso, no le salieron bien las cosas, evidentemente algo pasó. Entonces llega muy nervioso y se evidencia eso en los gerentes, ¿verdad? Entonces, una vez una persona, supongamos un trabajador antiguo que está desde hace mucho tiempo, viene pensando que hace años que no se les aumenta el salario, ¿verdad? Entonces, la postura de una persona no asertiva es, por ejemplo, justo cuando le ve al jefe muy furioso o muy nervioso, decir, bueno, esta es mi oportunidad, yo tengo que hablar con el cliente, me tiene que recibir y me tiene que escuchar. Yo soy una persona antigua y una persona que siempre aportó muchas cosas positivas a la empresa, así que me merezco un aumento. Voy a pedirle ese aumento al jefe. Y justo se va y ve que llegó nervioso y le dice a la secretaria, necesito hablar con el gerente de manera urgente. Y le va a decir a la secretaria, la hora no está disponible, está en otras cosas, ¿verdad? O no va a poder recibirme. Entonces, la persona insiste, hasta que consigue que el gerente la atienda. Bueno, esa persona no asertiva justo hace el pedido de aumento salarial en un momento candente, en un momento en el que el gerente no está de buen humor. Eso es no ser una persona asertiva. O sea, se fue a pedir en el peor momento, ¿verdad? A la persona que no debía en el peor momento, ¿verdad? Y ni siquiera tuvo en cuenta, solamente se enfocó en su necesidad, en su problema. No pensó en el gerente que llegó evidentemente molesto por algo, ¿verdad? Entonces no le importó, como diciendo, yo igual tengo que conseguir tengo que decirle y conseguir lo que yo necesito. Obviamente, esa persona que hace un pedido en ese momento hacia un gerente, el gerente le va a decir no y le va a mostrar la puerta, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué? Porque no fue una persona asertiva. En cambio, un empleado asertivo, con comunicación asertiva, ¿qué va a pasar? Él va a esperar que el jefe esté tranquilo y cuando el jefe esté feliz, celebrando algún proyecto de lo más feliz, ahí va a aprovechar ese momento para ya solicitar ese pedido, ¿sí? Y obviamente lo va a conseguir. Entonces la persona que es asertiva y que tiene una comunicación asertiva va a saber acercarse al jefe en el momento oportuno, en el mejor momento y va a encontrar las mejores palabras, ¿verdad? Va a hablar de manera sincera, clara, sí, pero directa, sincera y clara, pero diciéndole de la mejor manera, exponiéndole de la mejor manera, como para que el gerente tome conciencia que tiene razón el empleado y que realmente se merece un aumento. Y obviamente una persona asertiva lo va a conseguir.
Ahí, por ejemplo, se evidencia muy bien cuál es la ventaja y el beneficio que tiene una persona asertiva sobre una persona que no lo es, ¿sí? Entonces, un claro ejemplo de asertividad. Entonces, obviamente esa persona va a conseguir, la persona asertiva consigue prácticamente todo lo que quiere en la vida. ¿Por qué? Porque sabe cómo pedir, sabe cómo hacerlo, sabe qué canales utilizar, sabe qué palabras utilizar, sabe en qué momento hacerlo y delante de las personas correspondientes, las personas adecuadas para conseguir sus objetivos. ¿Ok? Bueno, y con esto damos por finalizado este módulo.